asociaciones con estadios avanzados. Y esto va a ocurrir, obviamente, por lo que les he mencionado, en pacientes que se descuidan ante sintomatologías poco frecuentes, pero que siempre nos llaman la atención, como es el sangrado posmenopáusico, ¿ya? Otra característica de este cáncer de endometrio, también como lo van a ver, es la presentación, el inicio de la presentación, la edad a la que se presenta este cáncer de endometrio. Por lo tanto, esto es muy importante que ustedes pongan atención y cuando tengan una paciente joven con sangrado o con menometrorragia, si es que quieren tomar el término, o lo que se diría actualmente un sangrado uterino anormal, pues no van a pensar en la posibilidad de cáncer de endometrio. En cambio, una paciente posmenopáusica que venga con una presentación de sangrado u otra secreción vaginal, pues ustedes tienen que pensar primero en un cáncer de endometrio. ¿Ya? Y esta diapositiva nada más para que ustedes recuerden dónde está ubicado el endometrio, ¿ya? Entonces, por debajo del istmo, donde empieza el cuello uterino, no vamos a encontrar endometrio. Vamos a encontrar, sí, glándulas endocervicales que pueden estar relacionadas o no a enfermedad o patología endometrial, como un cáncer de endometrio, pero que no es endometrio. El endometrio empieza en el istmo y termina cerca del cuerno, ¿ya? Y este es el sitio que nos va a interesar a nosotros y es el que tenemos que estudiar cuando nosotros hablemos de cáncer de endometrio. Y esto es muy importante porque van a ver cuando hagamos la clasificación del cáncer de endometrio que uno de los cambios de estadio es justamente cuando invade el cuello uterino. Esta patología tiene ciertas características, como les mencionaba. Y vean acá en este mapa mundi, lo más oscuro indica mayor incidencia y lo más claro, menor incidencia. Y si nosotros trazáramos un eje imaginario acá, como ustedes recuerdan, que es el eje ecuatorial, ¿no? Y más arriba tenemos el trópico de Cáncer y el trópico de Capricornio, ¿no? Vean que la mayor incidencia está en el norte, ¿ya? En los países desarrollados, ¿ya? Vean, Estados Unidos, Canadá, toda Europa, Asia, ¿ya? Tienen una alta incidencia de cáncer de endometrio. Esto puede estar ligado a que esa población tiende a ser más obesa. Esto puede estar ligado a que esta población tiene mayores índices de consumo de estrógeno, básicamente por terapia de reemplazo hormonal. Esto puede estar ligado al factor edad, ya que ellos tienen una mayor población por encima de los 65, 70 años, ¿ya? Y que es justamente donde se va a presentar más el cáncer de endometrio. Entonces, a mayor edad, mayor posibilidad de cáncer de endometrio. Vean también que en Latinoamérica hay ciertos países que tienen una incidencia un poco elevada. México, Venezuela, Bolivia, ¿ya? Y vean acá, Australia, a pesar de que no está en el hemisferio norte, también tiene una incidencia un poco parecida. Entonces, el resto de Latinoamérica y de África tienen niveles bajos de cáncer de endometrio. En promedio, ¿ya? Se calcula que más o menos en el norte del mundo, en estos países que les he nombrado, más o menos 14.7 casos por 100.000 mujeres es la incidencia. Esto al 2018. ¿Ya? Y la mortalidad aproximadamente está entre 2 mujeres por 100.000. No tienen una alta mortalidad. La gran mayoría se diagnostica tempranamente y tiene una buena supervivencia a largo plazo. ¿Ya? Entonces, eso para que tengan en cuenta. Entonces, este cáncer se presenta más, a diferencia de los otros cánceres que hemos visto, en países desarrollados, ¿no? Eso no debería darse así, pero eso es bueno para Latinoamérica. Pero pudiera ser también, que nuestros números estén bajos, como acá pueden ver. Vamos a ver, por ejemplo, Perú más o menos está acá, entre 5 y 8.7 por 100.000, ¿ya? Y este número podría deberse a que hacemos un subdiagnóstico de la enfermedad,
y que probablemente se nos estén muriendo muchas pacientes por cáncer de endometrio que no estamos diagnosticando a tiempo, ¿ya? Entonces, todas esas cosas para tener en cuenta. Ya les dije que la incidencia de casos, más o menos, va en un promedio de 17.7 por 100.000, o 14.7, perdón, por 100.000 mujeres en la parte del norte de nuestro globo terráqueo, ¿no? Pero hay patologías hay informaciones que hablan de hasta 25 casos por 100.000 mujeres, ¿no? Ya les dije que esto va muy de la mano con la distribución geográfica. Yo he tomado para esta clase una guía que está dada por la Sociedad Española de Ginecología, y vean que en España es mucho más frecuente que en el promedio mundial. Mientras que en el promedio mundial es más o menos la séptima causa más frecuente. ¿Me dan un minutito, por favor? En España, les decía, es la cuarta neoplasia más frecuente. Pero lo que más llama la atención es que ellos tienen una mortalidad que es casi el doble del promedio mundial, ¿ya? Casi 4 casos por 100.000 mujeres al año, ¿ya? Y si a eso todavía tenemos en cuenta que su pirámide poblacional muestra una gran población por encima de los 50 años, pues rápidamente nos damos cuenta de que en ellos sí se está convirtiendo en un problema por la alta incidencia de cáncer de endometrio que se va presentando, ¿ya? Ahora, tengamos en cuenta también que la gran mayoría de pacientes con cáncer de endometrio se van a diagnosticar después de la menopausia, por encima de los 50 años. ¿Qué edad dijimos que era la que se presentaba la menopausia aproximadamente en promedio? Jóvenes. ¿A qué edad en promedio se presenta la menopausia? Bueno, se presenta a los 48 años aproximadamente. ¿Ya? Unos más, unos menos, pero esta enfermedad generalmente se va a presentar por encima de los 50 años. Miren, 90% de los casos se va a presentar por encima de los 50 años, ¿ya? Pero lo que no debe dejarse de tener en cuenta es que esta enfermedad se puede presentar también antes de la premenopausia. ¿Y cómo diagnosticarla? Generalmente, a pesar de que son mujeres que están menstruando, estas mujeres empiezan a tener sangrados uterinos anormales, empiezan a presentar hemorragias profusas, o empiezan a tener hemorragias intermenstruales, y a ver, nosotros vamos a pensar en muchas patologías, inclusive en una endometritis, porque puede inclusive aparecer pus, y le hacemos una biopsia de endometrio y nos sale un cáncer de endometrio. Entonces, tampoco por lo que estoy mencionando de que se presenta generalmente por encima de la posmenopausia, pensar que no se pueda presentar antes. Sí existe un pequeño porcentaje y tiene que ser tomado en cuenta, sobre todo cuando yo no encuentro otra característica que me esté indicando por qué está presentando el sangrado. El hecho de que justo esté en la perimenopausia o muy cerca de la menopausia y que tenga sangrados uterinos anormales nos va a hacer pensar a nosotros que generalmente es más un problema hormonal, un problema de la insuficiencia ovárica y no de un problema endometrial. Entonces, para ello, siempre ustedes hagan una ecografía, vean cómo está ese endometrio, si ese endometrio está muy grueso, y háganle una biopsia, descarten la posibilidad de una hiperplasia endometrial, sobre todo si hay atipia, descarten la posibilidad de un cáncer de endometrio, para que ustedes no tengan problemas en formas posteriores. Ahora, otra cosa a tener en cuenta es que la gran mayoría de estas pacientes, más de la mitad o la mitad de los pacientes, van a tener factores de riesgo. Y ya hablamos nosotros acerca de estos factores de riesgo
están muy relacionados, sobre todo al sobrepeso, ¿ya? Y al estímulo exógeno, ¿ya? De estrógenos. Entonces, eh, como lo han visto ustedes en la exposición que han hecho sus compañeros, existen pues una serie de alteraciones que pueden ir desde factores genéticos. Y cuando hablo de factores genéticos estoy hablando a relación de familiares que han tenido esta patología. Y entonces van a ver también que estas pacientes que tienen antecedentes familiares de cáncer de endometrio elevan pues su incidencia 3 a 4 veces más que una paciente que no tiene este antecedente de importancia. Entonces, a tener en cuenta mucho el índice de masa corporal, el sobrepeso, el uso de estrógenos, el factor genético, el sedentarismo, la falta de ejercicio, de la cual ya les he hablado la clase pasada. Otra cosa que debemos tener en cuenta, que este cáncer prácticamente es curable si se detecta rápidamente. Y este cáncer tiene una ventaja. La ventaja es que te puede avisar tempranamente. Y la forma como te avisa tempranamente es con la presencia del sangrado postmenopáusico. Entonces, si nosotros tenemos una paciente que ha entrado a su menopausia y que presenta un sangrado postmenopáusico, y ustedes recuerdan que ningún sangrado después de la menopausia debe ser normal, sino que puede deberse a un problema de atrofia vaginal, a un problema de endometrio, o cualquier otro motivo. Entonces, si ustedes dicen que esto es patológico, pues le van a hacer un estudio probablemente de una ecografía y se encuentran un endometrio engrosado y le sale un cáncer de endometrio, y no infiltra más del 50% del miometrio, pues le están dando la posibilidad de una buena sobrevida a este tipo de pacientes. Pero cuando esto ocurre, cuando ya la enfermedad se ha diseminado, pues al igual que cualquier neoplasia, pues la tasa de supervivencia va disminuyendo, ¿no? Y dependiendo del grado de infiltración, pues va a disminuir la posibilidad de sobrevida de la paciente. Entonces, lo más importante acá es averiguar, preguntar acerca de los factores de riesgo, ¿ya? Si bien es cierto que como factor de riesgo no quiere decir que yo voy a tener un cáncer de endometrio, ¿ya? Sí me puede orientar a diagnosticar la posibilidad de que esté presente. Entonces, si yo sé que el sobrepeso, el uso indiscriminado de estrógenos puede llevarme a que yo pueda hacer un cáncer de endometrio, pues yo debo tratar de evitarlo. Así, por ejemplo, si yo tengo una paciente que tiene cáncer de mama y que es diagnosticada como portadora de alteración del gen BRCA1, ¿ya? Entonces, pues a esta paciente no le den estrógenos. No solamente para cáncer de mama, sino también para cáncer de endometrio, ¿no? Si era una paciente que desde temprano ha usado anticonceptivos orales, pues debo tener el cuidado de no prolongarle más allá de 5 años y debo hacer controles ecográficos para ver cómo va el endometrio en los años siguientes por este factor de riesgo que existe. Si tengo una paciente con obesidad, pues tengo que cuidarla de igual manera, ¿no? Si yo tengo una paciente con síndrome de ovario poliquístico, entonces también debo hacerle un control periódico en el que debo incluir una ecografía transvaginal y, de ser necesario, inclusive una biopsia de endometrio. Entonces, estos factores de riesgo están ligados principalmente a la exposición a estrógenos. Ya les hablé acerca de la obesidad, tumores productores de estrógenos, ciclos anovulatorios, básicamente síndrome de ovario poliquístico, menarquia temprana, menopausia tardía, y esto está dado por el tiempo de exposición a los estrógenos en forma natural, ¿no? De más está hablar de terapia de reemplazo hormonal, muy ligado a cáncer de endometrio, ¿no? Además está hablar de uso de anticonceptivos, aunque el uso de anticonceptivos orales, como van a ver ustedes, sirve como antecedente, pero no está muy ligado a este cáncer de endometrio, ¿ya? Hay otros factores que sí pueden estar ligados a
cáncer de endometrio. Ayer vimos una paciente, los que estuvieron haciendo ecografías conmigo, que justamente el oncólogo la mandaba porque ella era portadora de un cáncer de mama y estaba recibiendo tamoxifeno y quería saber cómo estaba el endometrio, ¿no? Porque justamente están sospechando, ¿no? En la posibilidad de que si mi paciente usa tamoxifeno, ella podría hacer cáncer de endometrio. Pero el tamoxifeno no está muy relacionado a cáncer de endometrio, está más relacionado a hiperplasia endometrial. Y obviamente, algunos de estos pacientes con hiperplasia endometrial pueden hacer cáncer de endometrio, ¿ya? Y hablamos también acerca de los fitoestrógenos, ya hablamos de su efecto, no es tan... si ustedes revisan metaanálisis van a ver que no se ha encontrado una relación directa entre el uso de fitoestrógenos y cáncer de endometrio. La edad es otro de los factores más importantes, ya les dije cuándo aparece y generalmente es después de la posmenopausia. Y vean aquí, cuando se hacen grandes estudios, se encontraron que la gran mayoría de las pacientes, por lo menos la mitad de los pacientes, porque eso es la mediana, ¿ya? Se encontraban en los 62 años. Por eso es que hay que evaluar a estas pacientes, y no decir, paciente posmenopáusica que no tiene problema ginecológico, ya no necesito examinar. No, este es el motivo por el que ustedes tienen que hacer siempre un examen y preguntar, y más si es que la paciente tiene alguna sintomatología, ¿ya? La menarquia precoz y la menopausia tardía, ya les dije, está muy relacionado por el tiempo de exposición a los estrógenos. Y esto también está relacionado con los embarazos, obviamente, sí. Y acá esto es motivo de discusión también, porque van a ver que el hecho de no tener hijos es un factor de riesgo, tanto para hiperplasia endometrial como para cáncer de endometrio. Y entonces algunos preguntan, pero doctor, durante el embarazo se liberan grandes cantidades de estrógenos. Así es, pero depende de la calidad de estrógeno, ¿ya? No es lo mismo estradiol que estrona. Y ese parece ser el factor más importante, ¿ya? Hay que preguntar siempre en la historia familiar acerca de familiares que tienen cáncer de endometrio, ¿ya? O cáncer de mama, o cáncer de colon, si estoy sospechando un factor genético, ¿ya? Y vean ahí, el riesgo aumenta desde 2% hasta 3.1%. Y yo tengo revisiones que indican hasta casi 3.9%, ¿ya? Cuando hay un familiar directo que ha tenido cáncer de endometrio. ¿Y esto por qué? Porque estaría muy ligado a lo que hemos estado recibiendo la información en la introducción dada por sus compañeros, en el hecho de que hay pues mutaciones genéticas hereditarias, ¿no? Y esto predispone. Y ojo que solo hemos hablado de un gen, que es el PTEN, pero es uno de los más importantes para cáncer de endometrio. Y no solamente para cáncer de endometrio, como bien han dicho, acá está muy ligado cáncer de colon y cáncer de mama, y cáncer de tiroides también, ¿ya? La dieta, se cree que las dietas altas en azúcar, ¿ya? El alcohol y las dietas ricas en grasa son factores que pueden predisponer a cáncer de endometrio, lo cual no se ha comprobado, ¿ya? Pero es bueno recomendar que a partir de cierta edad pues, se modere el consumo de estas sustancias y de preferencia no hacerlo. ¿Y esto por qué? Porque, por ejemplo, diabetes tiene una alta asociación con cáncer de endometrio, ¿ya? Por ponerles un ejemplo. Obviamente, también habrían algunos alimentos con un efecto protector, ya los vimos también, el café, el tabaco, ¿no? Pero que en todo caso, si no lo quieren usar, no es importante. Tampoco no se ha demostrado que realmente el consumir café a grandes cantidades proteja de cáncer de endometrio. No es tanto así, ¿ya? Y este es el otro factor que yo les mencionaba, la nuliparidad, ¿no? Y esto sí ya está demostrado que es un factor de riesgo importante para que hagan cáncer de endometrio. La teoría dice de que como no habría una supresión de la función ovárica, habría unas grandes cantidades de estradiol que se producen durante toda la vida y ese sería el factor condicionante. Bueno, hay, como les digo, mucha discusión al respecto.
Lo mismo pasa con los tratamientos de infertilidad, porque cuando yo hago tratamiento de infertilidad, doy dosis altas de FSH-LH que van a tener consecuencias sobre, sobre los óvulos. Y estos efectos se cree que podrían tener consecuencias en lo posterior. En realidad, a pesar que ya tenemos un buen tiempo usando inductores de ovulación, usando tratamientos para fertilidad de diferente tipo, aún no podemos nosotros tener, no tenemos realmente estudios que demuestren que estas pacientes han tenido una mayor incidencia de cáncer de endometrio o de otras posibilidades. Aquí al respecto yo les debo mencionar también que es posible, por la gran cantidad de dinero que se mueve, que muchos de los estudios que se estén realizando para saber qué efectos podríamos tener por el uso de estos medicamentos en pacientes con infertilidad podrían estar ocultos o no publicados o modificados, si quieren, por la industria farmacéutica, porque en realidad son mucho dinero y llama la atención que efectivamente hasta la fecha no haya publicaciones al respecto de los efectos que estén produciendo el uso de estos medicamentos que se usan en infertilidad para producir gestación. ¿Ya? El hecho nada más de estar induciendo gran cantidad de folículos en un solo ciclo, pues debería tener algún efecto no deseado a futuro. En cuanto a la raza, yo lo único que les puedo mencionar es que obviamente en el hemisferio norte tenemos una mayor incidencia de población blanca, ¿no? Y que por eso nada más este sería uno de los factores condicionantes para cáncer de endometrio. Pero hay algunos estudios dentro de países del hemisferio norte donde han comparado la incidencia entre la raza blanca y la raza negra y no encuentran diferencia, ¿ya? Lo que sí han encontrado es que hay una mayor frecuencia de hiperplasia endometrial en la raza blanca y en la raza negra hay una mayor incidencia al diagnóstico de enfermedad endometrial más grave. Quizás esto porque la raza negra en promedio tendría una menor accesibilidad al sistema de salud, ¿ya? No voy a ampliar un poco más, pero los dejo con esa idea, ¿ya? Y otro factor de riesgo es obviamente cuando yo recibo radioterapia por otra neoplasia, llámese por ejemplo cáncer de cervix, entonces yo tengo que evaluar a futuro si esta paciente, por un tumor inoperable, ver cómo está el endometrio y la posibilidad de que me esté haciendo una neoplasia endometrial por la radioterapia previa. Eso ya lo sabemos. Nosotros sabemos que el tratamiento para un cáncer puede ser productor de otro cáncer en otro órgano, ¿ya? Y esto va a decirme muchos de ustedes, entonces, doctor, ¿para qué no sabes estudiar si la incidencia es tan baja, no? Esto no está del todo estipulado. Ya lo hemos visto también en ese artículo que presentó su compañero. Se sabe que hasta un 5% de los cánceres de endometrio tienen relación con factores hereditarios, con alteraciones genéticas. Pero les vuelvo a decir, esto no está del todo dilucidado. Hay muchos factores todavía que se tienen que estudiar. Ahora, se ha visto también que la mayor parte de los cánceres asociados a factores hereditarios se presentan más pronto, antes de los 50 años, ¿ya? Perdón, estoy expresándome mal. Que a medida que va disminuyendo la edad al momento de diagnóstico, ¿ya? Mayor es la incidencia de un factor hereditario. En cambio, si yo tengo una paciente a los 60 años, probablemente no haya ese antecedente hereditario y cuando yo haga este estudio, por ejemplo, de PETEN, probablemente no encuentre muchas alteraciones genéticas, ¿ya? Entonces, esa es la relación existente. También debo decirles que si yo tengo
un antecedente de cáncer de mama o cáncer de colon, pues mi incidencia también va a aumentar. Y puede aumentar hasta un 50%. ¿No? Depende de los factores genéticos que estén alterados. Obviamente lo más frecuente es lo que siempre debemos pensar o hacer estudio, es aparte de necesidad de mama, es cuando la paciente es portadora de síndrome de Lynch o síndrome de Cowden, que ya lo mencionó. El síndrome de Cowden está relacionada a unas lesiones llamadas amartomas, ¿ya? Y la paciente es muy peculiar. Yo nunca he visto un síndrome de Cowden, pero generalmente tienen alteraciones que lindan, por ejemplo, con el autismo, tienen ciertas alteraciones para el conocimiento, para el desempeño de ciertas funciones. Como les digo, yo solo lo he leído en el libro, nunca lo he visto, no es tan frecuente, pero hay que pensarlo cuando yo tenga ese tipo de lesiones. Y en cuanto a cáncer de mama, sí está muy relacionado, sobre todo cuando la alteración del gen es a nivel del BRCA1. ¿Ya? El BRCA2 no está muy relacionado. Cuando se hacen los estudios, no se encuentra mucha presencia de esta alteración genética, pero sí con el BRCA1. ¿Ya? Hay otros síndromes familiares raros que pueden estar relacionados. Y acá una diapositiva que muestra las alteraciones y las relaciones que puede haber entre cáncer de endometrio y estas enfermedades. Y vean, por ejemplo, cuando hablamos de síndrome de Lynch, que da cáncer de mama, cáncer de colon, ¿ya? Vean la alteración de genéticas de microsatélites que están alteradas, ¿no? El 1, el 2, el 6, ¿no? El PMS2, el ERCAN, no son alteraciones que tienen que ver con básicamente reparación del DNA. Y en este caso, pues se encuentran alteradas y el riesgo acá de cáncer de endometrio puede llegar hasta 50%, ¿ya? Como les digo, hay el antecedente de cáncer en otro sitio que puede ser colorectal, puede ser gástrico, puede ser ovario, puede ser mama, ¿ya? Sin embargo, esta neoplasia responde muy bien a la inmunoterapia. En cambio, cuando yo tengo un tumor de mama con alteración del gen BRCA1 o BRCA2, y yo sé que esa mutación es una autosómica dominante, pues el riesgo de cáncer de endometrio es bajo, ¿ya? 3 a 5%. Pero a diferencia del anterior, este es muy agresivo. El cáncer seroso de endometrio es uno de los agresivos, se le considera un tipo 2, ¿ya? Y como les decía también, está más relacionado al BRCA1 que al BRCA2. En cambio, en el síndrome de Cowden, que como les he mencionado, no es muy fácil diagnosticar. Este sí está relacionado a la mutación en PTEN, que lo han revisado sus compañeros. Ya saben ustedes también que esta es una autosómica dominante y el riesgo de cáncer de endometrio va de entre el 15 al 28% aproximadamente. ¿Ya? Entonces, lo otro que nosotros tenemos que saber es si el cáncer de endometrio es único. No, el cáncer de endometrio está clasificado en dos tipos. El tipo 1 y el tipo 2. Tienen dos características muy importantes. El tipo 1 tiene antecedente, ¿ya? El tipo 2 no. El tipo 1, cuando hablo de antecedente, quiere decir que viene precedida de una hiperplasia endometrial, viene precedida de un influjo estrogénico marcado, ¿no? O puede ser síndrome ovario poliquístico, o puede ser obesidad, ¿ya? Y su pronóstico es bueno, ¿ya? A pesar de que se diagnostica como cáncer, ¿ya? El pronóstico es bueno. Obviamente, depende del momento en que se diagnostica, ¿ya? Por otro lado, este es el más frecuente. Aproximadamente el 80% de los cánceres de endometrio van a corresponder a este tipo. En cambio, el carcinoma no endometrioide tiene lo contrario de lo que estoy hablando en el tipo 1. No hay antecedente, es raro que vaya a presidir de una hiperplasia, ¿ya? Y sus subtipos son muy malos desde el punto de vista de la evolución de la enfermedad. Entonces, cuando nosotros revisamos las características del carcinoma endometrioide de tipo 1, ¿ya? Ya les dije, 80% asociado a obesidad, estados de hiperestrogenismo, se presenta entre la pre y perimenopausia, precedida de hiperplasia endometrial,
Y esa es otra característica, que son cánceres bien diferenciados. Y mientras mejor diferenciados sean, mejor también el pronóstico. Mientras más indiferenciado, peor el pronóstico. ¿Ya? Los subtipos histológicos de este tipo 1 son el endometrioide, el mucinoso y el villo glandular. ¿Ya? Y vean ahí abajo las mutaciones más frecuentes y vean, y esto es lo que yo les decía, el PTEN, ¿por qué les he hecho estudiar? Porque el 70-80% de los cánceres tipo 1 van a estar asociados a esta alteración, a esta mutación genética. Y ya ustedes han visto cuál es la relación con el PI3KCA, con el KRAS, con las mutaciones genéticas satelitales, etcétera, etcétera. Y obviamente, como les mencionaba, tiene un mejor pronóstico desde el punto de vista de sobrevida. En cambio, el tipo 2, vean, 20-30%, o sea que es menos frecuente, ¿ya? Y se presenta más en las viejitas, en las más viejitas, ¿ya? Vean que no se asocia a estados de hiperplasia endometrial y por ello que muchas veces se nos puede pasar el diagnóstico, más bien se asocia a atrofia endometrial. Por eso yo les decía, cuando ustedes tengan el signo sangrado postmenopáusico, a pesar de que en ecografía ustedes no encuentren que el endometrio está grueso, están obligados a realizar un legrado biópsico, ¿ya? Para que justamente no tenga sorpresas. A mí me ha pasado. Me ha pasado una paciente que vino muy recomendada. Le pido la biopsia de endometrio y no le pudieron hacer en forma ambulatoria, entonces la programé para que le hagan en sala de operaciones. Y viene su hijo, un gran amigo, y me dice, Marco, no le hagamos la biopsia, mira, tiene este problema, porque ella venía por un prolapso total, ¿ya? Bueno, amigo, y le hago la histerectomía sin hacerle la biopsia de endometrio. Y en el resultado de anatomía patológico salió cáncer de endometrio, ¿ya? Felizmente que era un cáncer de endometrio localizado, pero maligno, pero de todas maneras ya se puso en riesgo a la paciente. Entonces, no se confíen, tengan mucho cuidado al respecto, ¿ya? Y este carcinoma es pobremente diferenciado. Quiere decir pobremente diferenciado que su pronóstico es malo, ¿ya? Y vean ahí los subtipos histológicos, ¿no? Seroso, células claras, el carcinosarcoma, el neuroendocrino. Y acá está lo que les decía anteriormente, ¿no? Estos subtipos son malos, ¿ya? En cambio, vean que las alteraciones mutacionales no son las mismas que encontramos en el tipo 1. Este está más asociado a P53, a HER2, CDH, ¿no? Y obviamente, como les mencionaba, su pronóstico es malo, ¿no? El pronóstico es de mucho cuidado. Y acá un resumen de lo que les he estado hablando, ¿no? Cuando yo sospechar en un tipo 1, cuando en un tipo 2, y si ustedes tienen en cuenta lo que yo les he dicho en la introducción de la diapositiva anterior, que tengan en cuenta si la paciente tuvo hiperplasia, si tiene antecedentes de hiperestrogenismo, síndrome ovario poliquístico, obesidad, inclusive factor genético, ¿no? Entonces ustedes van a tener una idea de qué tipo de cáncer de endometrio es el que tienen que sospechar, ¿no? Se presenta más en la raza blanca, el pronóstico es más favorable, pueden haber ciertas características moleculares, ¿no? En este tipo de cáncer se presentan alteraciones diploides, hay sobreexpresión de los genes que les he mencionado, siendo lo más frecuente es el PTEN y el KRAS. En cambio, en el tipo 2, pues no tenemos el factor de riesgo de hiperestrogenismo, está más relacionado a la edad avanzada, no tiene relación con la raza, ¿ya? La histología ya les mostré cuáles son los tipos de tipo 2 y esto nos hace hablar del mal pronóstico que tienen las pacientes, ¿no? Y cuando nosotros hablamos de las características moleculares, en vez de encontrar alteraciones diploides, vamos a encontrar neuploidías y hay una sobreexpresión casi de todos los genes menos el PTEN, ¿ya? Y esto es un recuerdo nada más de la clase anterior, y recuerdan que yo les dije que la nueva clasificación permitía dividir la hiperplasia en simple y compleja, y que lo más importante era la atipia celular. Y cuando hablamos de atipia celular, saber que la hiperplasia compleja con atipia casi o por encima del 25% van a ir a un cáncer, ¿no? Acá habla de 29% en la clasificación española,
¿ya? La hiperplasia simple 8%, en eso coincidimos también con el cuadro que yo les he mencionado, y destacar, como lo hice en la clase anterior, que el hecho de que sea una hiperplasia simple sin atipia no indica que no pueda ir un cáncer. Hasta un 1% de las pacientes podrían ir a un cáncer solamente por el hecho de ser portadores de hiperplasia simple. Y esto lo vieron también en una forma resumida en la exposición que hicieron sus compañeros, y habla de digamos, de dos aspectos. Uno, que yo quiero saber qué tipo de tumor es el que tengo para yo brindarle un tipo de tratamiento, y habla también del pronóstico, ¿ya? Entonces, cuando yo hablo de clasificación molecular, entonces yo estoy estudiando que en este cáncer, ¿cuántas mutaciones yo tengo? Y eso me sirve a mí para indicar lo que les estoy indicando. Tratamiento, en este caso inmunoterapia, ¿ya? Y pronóstico. Entonces, actualmente se estudian a través de una técnica llamada inmunohistoquímica ciertos factores genéticos, como es el P53, el MLH1, el MSH2, el PMC2, el MSH6, y mutación. Entonces, yo, una vez que hago este estudio, yo puedo encontrar un cáncer de endometrio que se conoce con el nombre de POL ultramutado, un MSI hipermutado, un copy number low o un cáncer seroso P53ABN, ¿no? Y vean ahí, vean el porcentaje de mutación que existe en cada uno para ser considerados como tal. Vamos a agarrar el primer ejemplo, el POL ultramutado. ¿Qué cosa quiere decir esto? ¿Ya? Es un tumor que tiene un número de mutaciones muy elevado, ¿ya? Tiene una morfología endometrioide. En este se ha encontrado una disregulación de la vía PIK3-AKT, que también lo han mencionado ustedes, y que me permite decir que cuando este tumor cumple con estas características, el pronóstico es bueno a futuro. ¿Ah? Por eso dice pronóstico excelente. Pero vayamos al último. Vean. Y acá vemos que el tumor tiene una elevada variación del número de copias, ¿ya? Que la carga mutacional es muy baja, ¿ya? Y esto es lo que yo le preguntaba a su compañero, ¿no? Bien. Y desde el punto de vista histológico, ya dijimos qué tipos son los que corresponden a esta clasificación, ¿no? Están los serosos, las células claras, los sarcomas, por ahí algún endometrioide. Pero lo que más me interesa a mí es ese último punto, que quiere decir que estos tumores, cuando cumplen con estas características, su pronóstico es malo. Que el tratamiento debe ser evaluado, como lo vamos a ver cuando hablemos del tratamiento, debe ser evaluado junto con el paciente y los familiares para ver si yo realmente amerito darle un tratamiento muy tóxico, con muchos efectos indeseables y que probablemente no le va a mejorar la sobrevida. En cuanto a los signos y a los síntomas, ya les dije que este cáncer les va a avisar, ¿ya? Y el síntoma cardinal, y eso se los he dado desde la clase de hiperplasia endometrial, es el sangrado genital, ¿ya? ¿Dónde está el mayor problema? En aquellas pacientes que no han entrado todavía a la menopausia, ¿ya? Entonces ahí yo les mencioné ya anteriormente, ¿no? Hay que valorar cómo es el sangrado, qué características tiene, si tiene factores de riesgo, si han estado expuestas a algún tipo de tratamiento que me podría estar condicionando dicho sangrado, sobre todo si se han usado estrógenos sin progesterona, ¿ya? En cambio, en la perimenopausia, ¿ya? Lo que más me interesa es aquellas pacientes que tienen pérdidas intermenstruales, ¿no? O que tienen una menstruación frecuente, lo que llamábamos antes polimenorrea, ¿no? Y las características, como les mencionaba, va a ser muy difícil que ustedes puedan determinar
si es que este es por un problema hormonal propio de que la paciente se le va a retirar la menstruación o si es por un problema endometrial. Entonces acá me va a ayudar mucho hacerle una biopsia de endometrio previa ecografía. Si yo tengo una ecografía con endometrio grueso, pues es candidata. En estos casos es muy raro, yo no tengo conocimiento de que ustedes encuentren una paciente con un endometrio delgado y que esté presentando esta sintomatología y sea un problema endometrial. Ya les he mencionado que el endometrio delgado y cáncer de endometrio se va a presentar en el tipo 2, que se presenta en edades muy avanzadas. ¿Ya? Y en la posmenopausia, pues es mucho más fácil, ¿no? Paciente con sangrado posmenopáusico, le hago una ecografía, encuentro un endometrio mayor de 5, van a ver que acá utilizan 3 milímetros. Ya les he hablado al respecto también por qué, ¿ya? Y la posibilidad de que yo tenga un problema de hiperplasia o un cáncer de endometrio, pues está ahí presente, si es que yo tengo un endometrio grueso. Otro síntoma que yo puedo encontrar, y también se los mencioné, es la secreción vaginal purulenta. Como les dije en alguna clase antes, cuando yo colocaba un espéculo y salía pus del cuello uterino, pues lo primero que hacíamos era pensar que era un cáncer de endometrio. Ya, gracias a Dios esto ya no se ve muy frecuentemente, pero si ustedes encuentran pus que sale por la cavidad, por el cuello uterino, piensen siempre en la posibilidad de que eso no es una infección, sino es un cáncer endometrio infectado. ¿Ya? Obviamente, a mayor edad, mayor sangrado o presencia de sangrado a mayor edad, mayor la posibilidad de cáncer de endometrio. Pero si yo a ello encuentro que mi paciente tiene dolor, que tiene distensión abdominal, que tiene alteraciones del tracto gastrointestinal, principalmente estreñimiento, si hay sintomatología respiratoria que no cede fácilmente, si la paciente empezó a bajar de peso, su estado general es malo, si no come, y ustedes encuentran una lesión irregular en el endometrio que no debería tener, porque nosotros sabemos que el endometrio es lineal, pues ya tienen el diagnóstico de un cáncer de endometrio posiblemente avanzado, ¿no? La citología vaginal, ya les dije, no nos sirve mucho, pero en algunos casos puede aparecer presencia de adenocarcinoma y entonces nosotros vamos a pensar, ya es un problema de cuello uterino cuando el problema está viniendo desde el endometrio. ¿Ya? Siempre, y esto ya les he mencionado, pregunten acerca de los factores de riesgo, ya hemos visto cómo está relacionado eso al cáncer endometrial tipo 1, ¿no? La exploración ginecológica, como siempre, debe ser completa, debe ser con espéculo. Si es necesario hacer algún examen complementario, como una colposcopía, háganlo. No se debe dejar de hacer un tacto vaginal. O si sospechan ustedes que hay infiltración de los paramétros, también hacer un examen recto vaginal. Y no olvidarse tampoco de palpar o de observar los ganglios tanto pélvicos como retro o paraórticos que lo van a hacer a través de los exámenes auxiliares. El examen, el gold estándar, como les mencionaba, sigue siendo la ecografía transvaginal, no solamente en hiperplasia de endometrio, sino también en cáncer de endometrio, porque yo voy a ver la irregularidad de la tumoración que está empezando en el endometrio, la pérdida de las paredes, el porcentaje de infiltración del miometrio, que es uno de los valores que yo tomo en cuenta para medir el estadiaje de la neoplasia en la cual yo estoy sospechando. Y vean acá, esto es lo que yo les mencionaba, que ellos, por ejemplo, usan como punto de corte 3 milímetros para el grosor. Ya les dije por qué puede ser 3 milímetros, 4, 5, 6, 7, cada uno de acuerdo a sus normas, ¿no? De acuerdo a sus guías, toma el valor referencial para cada patología. Posiblemente, por ejemplo, con un valor de 3 milímetros, yo esté sesgando alguna población que está entre 4, 5, 6, que tiene un problema endometrial y que probablemente se me esté escapando, ¿no? Como les digo, va a depender de muchos factores. Ahora, si yo tengo un grosor mayor, ¿no? O persiste el sangrado ginecológico, pues mayor la posibilidad de que mi paciente esté haciendo un problema endometrial. Hay otros exámenes, como la histeroscopía, que tiene la ventaja de que me va a permitir
visualizar la zona que está alterada, ¿ya? Y me permite tomar mejor una biopsia y de todas maneras le da ventaja con respecto al legrado uterino a ciegas, pero el legrado ya les he dicho que también muestra una alta sensibilidad. El problema está en aquellas pacientes que se me puede escapar desde el punto de vista que ecográficamente, por ejemplo, sean sanas, y ya hemos visto que ciertos cánceres de endometrio pueden correlacionarse con endometrios delgados. Entonces, siempre tener en cuenta el antecedente de la sintomatología por la cual está viniendo mi paciente, ¿ya? Y acá yo les he traído un flujograma, ¿no? Que es el mismo que ellos presentan, y vean que el síntoma fundamental, como les he mencionado, es el sangrado ginecológico, ¿ya? Yo tengo a mi paciente con sangrado ginecológico, inmediatamente pasa la consulta, y yo dirijo a mi paciente a un estudio ecográfico. La ecografía me puede salir normal. En este caso nosotros vamos a cambiarlo de C3 por 5, ¿ya? Y si yo tengo un endometrio mayor de 5 milímetros, pues yo tengo que hacerle una biopsia. Y la biopsia me puede salir negativa o me puede salir positiva. Me puede salir una hiperplasia o me puede salir un cáncer de endometrio. Y si yo tengo un endometrio normal y mi paciente está sangrando, pero la paciente vuelve a sangrar o yo sospecho de que puede haber algo más, puedo someterla también a un legrado uterino, ¿ya? Si es que el legrado uterino me sale que no hay nada, pues en buena hora le hago un control, y si es que hay algo, pues procedo a realizar con el tratamiento más adecuado, más apropiado para ese tipo de pacientes. En cuanto a los marcadores tumorales, es igual que para cáncer de ovario, no se ponen de acuerdo si realmente los marcadores nos van a ayudar o no. El que más se solicita es CA125, pero al igual que para cáncer de ovario, más me sirve para hacer un seguimiento o para sospecha de que habría una nueva recurrencia de la enfermedad. Pero para otra cosa tiene muy poco valor, ¿no? Se pueden hacer otros exámenes como rectoscopía o cistoscopía, sobre todo si yo tengo sangre tanto en la vejiga como en el recto. Y obviamente estoy sospechando de enfermedad metastásica, ¿ya? Otras pruebas de imagen, está indicada la resonancia magnética, que me sirve sobre todo para estadiaje del tumor. Entonces, cuando yo estoy sospechando que hay infiltración de la pared, por ejemplo, del útero, acá sí me va a ayudar la resonancia magnética porque me da mucha precisión para saber hasta dónde ha infiltrado el tumor y yo plantear entonces un tipo de tratamiento, sea quirúrgico o no, y brindar la mejor opción para mi paciente. La tomografía computarizada también ayuda, sobre todo cuando yo quiero valorar adenopatías o presencia de metástasis a distancia, me va a ayudar. Ahorita les voy a mostrar una diapositiva de cómo se presenta. Y obviamente una tomografía con emisión de positrones, pues es mucho mejor porque me da unas imágenes realmente increíbles y me permite determinar dónde están las lesiones metastásicas, ¿ya? El problema es que no todos tenemos tomografía con emisión de positrones y es caro, es un estudio bastante caro. Deben saber que en el seguro tenemos, en Lima tenemos vean, entonces al inicio una imagen parecida a una gammagrafía. En la imagen B tienen ahí una tomografía, ¿ya? Ven ahí unas flechitas ahí que está indicando de que ahí hay enfermedad, pero obviamente para un inexperto, para una persona que no tiene mucha familiaridad con ese tipo de imágenes, pues se le va a escapar. Pero vean en la C, esa es una tomografía con emisión de positrones. Y vean que inclusive no solamente me da la lesión, sino me da la intensidad en el color. Y eso me dice a mí qué cantidad es lo que está captando esa zona. Y obviamente la captación está muy relacionada con la presencia de enfermedad. A mayor enfermedad, mayor captación, mayor coloración, ¿no? Y entonces es fácil ver en esta tomografía que esta es una enfermedad metastásica que ha comprometido ya gran parte del organismo de esa persona, ¿no? Entonces, esos son algunos de los exámenes que se puede hacer en cáncer de endometrio.
Y como les enseñé en cáncer de cuello uterino, acá también vamos a aprender de una manera que yo en lo posible no me olvide cómo hacer una estadificación para cáncer de endometrio, ¿no? El cáncer de endometrio tiene 4 estadios, ¿ya? Teniendo como uno al tumor que está en el cuerpo uterino. ¿Se acuerdan de la primera diapositiva donde les dije dónde está el endometrio? ¿Ya? Ese es el estadio 1. ¿Listo? Y el estadio 4 es, para que se acuerden, cuando ya mi paciente tiene infiltración en los 2 órganos vecinos. ¿Y cuáles son los 2 órganos vecinos? La vejiga y el recto. ¿Ya? Ahí sí vamos a tener hematuria, vamos a tener disquesia, vamos a tener rectorragia. Entonces, estamos hablando de un estadio 4. Bien, vámonos al estadio 1. Dijimos, el estadio 1, tumor confinado al endometrio. ¿Dónde está el endometrio? En el cuerpo uterino. ¿Ya? Listo. Entonces, el estadio 1 tiene dos subtipos, el 1A y el 1B. ¿Cómo se diferencia uno del otro? El endometrio lo primero que va a invadir es el miometrio. ¿Ya? Cuando la invasión del miometrio, medido en su espesor, es menor al 50%, ese es un 1A. Y cuando el miometrio está casi tomado o es mayor del 50%, ese es un 1B. ¿Ya? Entonces, estadio 1, tumor confinado al endometrio. O si quieren, al cuerpo uterino. Pero mejor es que se acuerden al endometrio. ¿Listo? ¿No es correcto? No es correcto, obviamente, porque el endometrio es la capa interna del útero, ¿no? Pero es para que ustedes puedan acordarse. ¿Listo? Bien, ¿cuál es la parte que le sigue al cuerpo uterino? Obviamente, el cuello uterino. ¿Ya? Y más abajo, la vagina. ¿Ya? Entonces, cuando el tumor invade el estroma cervical, ¿ya? Pero no se extiende más allá del útero, ¿ya? Entonces yo estoy ante un estadio 2. ¿A qué refiere esa aclaración que dice aclarar que la afectación glandular cervical se considera un estadio 1? Es lo que les decía, que muchas veces hacemos un Papa Nicolau y encontramos un adenocarcinoma. Y sucede que el carcinoma está endometrio. A ese tipo de tumor todavía se le considera un estadio 1. ¿Ya? Por eso está haciendo claro, cuando invade el estroma cervical, ¿ya? Es un estadio 2. Cuando el tumor, ¿ya? Está limitado al útero y al cuello, ¿ya? Está o invade ya la serosa del cuerpo uterino, ¿ya? Invade los parametrios, invade el ovario, entonces ya estamos ante un estadio 3. ¿Listo? Entonces, recapitulando. Estadio 1, tumor confinado al cuerpo uterino, a la región del endometrio, ¿ya? 1A, menos el 50% del miometrio. 1B, más del 50%. ¿Listo? Estadio 2, cuando está extenso al cuello uterino. Estadio 3, ya. El estadio 3 es todo lo que está alrededor del útero. ¿Y qué es alrededor del útero? Lo primero, la serosa, o sea, la parte superficial del útero. Ya tiene contacto con el peritoneo. Los ovarios, las trompas, ¿ya? Hacia abajo, la vagina. Y hacia los costados, los parametrios. ¿Listo? Entonces, y es justamente así como dan sus subtipos, ¿no? El 3A invade solo la serosa y los ovarios, ¿ya? El 3B afecta a la vagina y los parametrios, ¿ya? Y acá tienen que hacer correlación con el 2B del cáncer del cuello uterino, ¿ya? Porque es muy parecido. Y el 3C, doctor, ya, el 3C se va a diagnosticar generalmente en forma posoperatoria, ¿ya? Cuando yo tengo sospecha de que ya ha infiltrado la vagina o ya ha infiltrado el cuello uterino, como vamos a ver posteriormente, se hace ya no una histerectomía simple, sino se tiene que hacer una histerectomía con disección ganglionar. Y entonces patología me va a decir si los ganglios pélvicos están tomados o no
y cómo están los paraórticos. ¿Ya? Entonces, esta es la forma como se hace el diagnóstico del 3C. Se hace ya postquirúrgico. ¿Ya? Y ahí todavía tengo dos subtipos. Será un C1 si solo afecta a los ganglios pélvicos o un C2 si afecta a los ganglios paraórticos. Y el estadio 4, como ya les dije, recuérdense de esa imagen azul que les he mencionado en la diapositiva anterior, en la cual ya hay metástasis a distancia. Y entonces, ahí sí ya hay invasión de la vejiga, del recto o de otros, de otros órganos más distantes. ¿Ya? Entonces, no es difícil acordarse un poquito de esto. Es cuestión de memorizar algunos criterios, acordarnos siempre. El 1 haya confinado el útero, el 2 no sale del útero, está en el cuello uterino, el 3 están los órganos vecinos, ¿no? Y el 4 ya es una extensión de la enfermedad. ¿Listo? ¿De qué depende el pronóstico de la enfermedad? Obviamente, es cuánto ha comprometido el tumor, ¿no? Y eso es el estadiaje, ¿no es cierto? Entonces, si yo tengo un paciente en estadio 1, pues probablemente el pronóstico va a ser muy bueno, más a futuro. Pero existen otros factores que me hablan de el pronóstico de la enfermedad. Y uno de ellos, por ejemplo, es el hecho de qué tipo de cáncer de endometrio tengo. Tengo un cáncer de endometrio tipo 1, tengo un cáncer de endometrio tipo 2. Entonces, este es otro de los factores más importantes para determinar cuál es el pronóstico de mi paciente. El otro factor pronóstico definitivamente es el grado histológico, ¿ya? Y entonces acá hablamos de diferenciación del tumor, ¿no? Entonces, mientras más diferenciado o mientras mejor diferenciado sea el tumor, entonces diremos, ese tumor tiene mejor pronóstico. Pero si el tumor es pobremente diferenciado, pues su pronóstico será más malo. ¿Y qué cosa quiere decir diferenciación, doctor? Entonces, quiere decir que yo en el tumor tengo un porcentaje de tumor sólido, ¿ya? Y que ese tumor sólido, ¿ya? No debe ser muy grande. De tal manera que me permita a mí determinar que su crecimiento, por ejemplo, es lento, que responde mejor al tratamiento con radioterapia. Esos son los factores que básicamente van a decir. Entonces, los anatomopatólogos, que ellos son los que hacen este diagnóstico, ¿no? Diferencian este grado histológico dependiendo del crecimiento del tumor sólido, ¿no? Entonces dicen, es un grado 1 cuando menos del 5% del tumor es de crecimiento sólido y está bien diferenciado, obviamente, ya les dije que tiene mejor pronóstico, ¿no? Y un grado 3, por ejemplo, cuando más del 50% del crecimiento tumoral es sólido, es pobremente diferenciado y su pronóstico es malo, ¿no? Otro factor pronóstico es el subtipo histológico, que lo vamos a ver ahorita. La invasión linfovascular, ya les dije si son ganglios pélvicos o paraórticos. La presencia o no de ciertos marcadores moleculares, ¿no? Como los que hemos estudiado, como puede ser el HER2, que hacemos actualmente, el EGFR, el FGFR2, la raza, la edad, también obviamente por su relación con un carcinoma endometrioide tipo 1 o tipo 2, ¿no? Y el tratamiento, en este caso, en este tipo de tumor, por lo temprano que se puede diagnosticar, el tratamiento es quirúrgico, ¿ya? Y puede ir desde una histerectomía total, abdominal, con óforosalpingectomía bilateral o histerectomía simple, hasta una histerectomía compleja con vaciamiento ganglionar. Depende de qué esté sospechando yo, qué tipo de enfermedad haya hecho el diagnóstico antes de la cirugía, ¿ya? Entonces, si yo, por ejemplo, tengo una paciente con un carcinoma endometrioide tipo 1, ¿no? Con un grado de diferenciación 1, que no tiene ella deseos de tener hijos, ¿no? Entonces, yo puedo plantearle una histerectomía simple, probablemente le esté haciendo no solamente la cirugía, sino también un tratamiento definitivo, ¿ya? Entonces,
De eso va a depender de que yo escoja qué tipo de cirugía y cuándo puedo o no puedo realizarla, ¿no? ¿Qué es lo peor que puede ocurrir o que yo espero que ocurra? Que estas pacientes tengan recaídas, ¿ya? Y vean ese porcentaje, más o menos un 25 a 40% de las pacientes, aún cuando se diagnostiquen tempranamente, tienen posibilidad de recaída. Y entonces la recaída, ¿cómo se trata? Va a depender mucho de qué tumor estoy hablando, de qué subtipo, de qué tipo histológico, de qué grado de diferenciación. Entonces yo puedo ir desde un tratamiento inmunoterápico hasta una radioterapia simple. Hay muchos factores que van a hacer que yo escoja qué tipo de tratamiento vamos a hacer. Y acá, por ejemplo, les muestro para que tengan ustedes conocimiento. Vamos a revisar el primero para no extendernos mucho. Entonces, acá habla de que yo voy a escoger un tratamiento quirúrgico para mi paciente. Entonces, ¿cuándo yo voy a escoger una histerectomía simple? Cuando yo esté en un estadio 1, ¿ya? Clínicamente. ¿Y eso qué cosa quiere decir? Que yo tengo desde un riesgo preoperatorio bajo hasta un riesgo preoperatorio alto. ¿Y cómo se determina eso, doctor? Se determina sabiendo qué tipo de cáncer de endometrio es el que tengo. Entonces, si yo tengo un cáncer de endometrio tipo 1A, con un grado de diferenciación 1 a 2, ¿no? O sea, bien diferenciado o moderadamente diferenciado y cumple con esas características, pues yo puedo ir a una histerectomía simple con ofosalpingectomía bilateral, ¿ya? Pero ahí también yo puedo ir de repente no solamente a eso, sino a un vaciamiento ganglionar. Por ejemplo, si a pesar de que yo tengo todas estas características, pero mi paciente ya tiene 65, 66 años, estoy sospechando que por ahí podría haber otra alteración, pues sí puedo ir a otro tipo de operación, ¿no? Pero si yo tengo el mismo paciente, ¿no? Pero ya no tiene un riesgo preoperatorio bajo, sino un riesgo preoperatorio alto. Y eso porque es un cáncer endometrioide de tipo 1B, ¿no? Con un estadio G3, o sea, pobremente diferenciado, ¿no? O por histología no les parece que fuera endometrioide, pues esta paciente va a ir definitivamente a una linfadenectomía, ¿ya? En cambio, vamos a irnos a un estadio 3 o 4, que ya les mencioné qué cosa es un estadio 3 o 4 de acuerdo a la clasificación. Estamos hablando de, en el caso del 4, de metástasis, y en el caso de 3, que ya compromete trompas, ovarios, vagina, ¿no? Va a depender mucho, por ejemplo, ahí del estado general. Si la paciente tiene un buen estado general, si yo veo que me va a tolerar la cirugía, pues yo le hago una histerectomía total abdominal, vaciamiento ganglionar, y obviamente como hay posibilidad de que haya metástasis y yo ya he hecho estudio de extensión de enfermedad, pues tengo que hacer también cirugía citorreductora si es que yo quiero brindarle alguna posibilidad de sobrevida. Pero si su estado es malo, y eso le mencionaba yo unas diapositivas atrás, entonces hay que plantear otros tipos de tratamiento antes de ir a una cirugía, ¿ya? Entonces, ustedes van a tener o van a ver que muchas de las pacientes que son sometidas a cirugía pues salen muy bien. El tratamiento inclusive de radioterapia no se hace casi de todas las pacientes, solo algunas pacientes que podrían tener cierto grado de avance de la enfermedad y además se ayudan con la histología, con la inmunohistoquímica y con la biología molecular y ven qué pacientes deben recibir tratamiento coadyuvante o no. Y ese tratamiento coadyuvante puede ser tratamiento con hormonas, lo que llaman las vacunas, ¿no? O yo puedo dar una inmunoterapia con carboplatino, paclitaxel y otros medicamentos que yo no domino, no conozco mucho, yo no hago eh, inmunoterapia ni quimioterapia, entonces esto lo dejo más al oncólogo, pero deben saber que se puede realizar esos tratamientos complementarios que tienen por finalidad evitar la recaída. Y eso es lo que yo quiero que ustedes se lleven, más que el tratamiento en sí, cuál puede ser el tratamiento en sí, saber que el tratamiento coadyuvante no solamente es para tratar la enfermedad por la cual fue operada, sino para evitar la recaída, ¿ya? Actualmente existen ya tratamientos inmunoterápicos de primera línea. Eso es muy importante porque permite una mejor tolerancia con respecto a la radioterapia, a la quimioterapia, y parecen ser buenos los resultados. Esto todavía está en estudio.
Y acá en esta diapositiva es para recordarles cuándo consideramos un riesgo bajo, cuándo consideramos un riesgo alto, y básicamente eso está dado por el tipo de carcinoma, el grado de diferenciación y el grado de invasión, ¿ya? Entonces, en base a esos parámetros, ustedes es que catalogan cuando mi paciente es considerado un riesgo bajo, cuando es un riesgo intermedio, un intermedio alto, un riesgo alto, ¿ya? Y entonces, me sirve para la cirugía, sí, pero me sirve también para que yo vea si le voy a dar tratamiento adyuvante o no, ¿no? Entonces, si mi paciente tiene un G1, es un carcinoma endometrioide tipo 1, en el cual encuentro alteración molecular tipo PTEN, entonces probablemente esta paciente no sea necesario que yo le haga una terapia adicional, y la cirugía sea más que suficiente, y luego la paciente la mantenga en observación hasta que pueda yo darle de alta definitivamente. ¿Cuánto tiempo se espera? Van a ver que en una diapositiva posterior que hacemos el control cada 3 a cada 6 meses, por espacio a veces de 5 años, y si a los 5 años no observamos enfermedad, pues ya no la controlamos tan frecuentemente, pero siempre hay que seguirlas a estas pacientes, ¿no? Y en el caso de que sea un riesgo intermedio, pues si puedo hacer braquiterapia, es decir, radioterapia localizada, ¿no? Y en casos ya más avanzados, pues yo tengo que hacer ya otro tipo de tratamientos que incluyen los que les he mencionado. Esto es lo mismo en este caso, esta es una diapositiva para el tratamiento adyuvante con pacientes con riesgo alto, en los cuales obviamente voy a ir a una histerectomía radical con citorreducción y que tiene que recibir definitivamente quimioterapia y radioterapia. Y aún así, como les mencionaba, probablemente yo tenga un mal resultado a futuro porque estas pacientes, pues su pronóstico no es tan bueno, ¿no? Vean acá las residuas que yo puedo tener. Cuando es vaginal, pues su pronóstico es bueno. Generalmente ellas reciben un ciclo de radioterapia, ¿no? Y es más que suficiente para no hacer otro tipo de tratamiento. En cambio, cuando ya el problema de recidiva es a nivel pélvica o paraórtica, pues se va poniendo más compleja la cosa, ¿no? A nivel pélvico siempre hay que dar quimioterapia, aunque su pronóstico se dice que es bueno como la vaginal, pero en este caso sí se debe dar quimioterapia. En el caso de otras afectaciones como la paraórtica o a distancia, con mayor razón. Si se puede hacer citorreducción, se tendrá que hacer nuevamente citorreducción, pero sí, esa paciente van a recibir quimioterapia y radioterapia. Como les mencionaba también, cuál es el futuro en cuanto al tratamiento de cáncer de endometrio y muchas neoplasias también, ¿no? Es que primero mejorar los métodos de detección, mejorar ese nivel de sensibilidad y especificidad que tiene tanto la ecografía como la biopsia de endometrio. En este caso, obviamente, acá está jugando un papel importante la histeroscopía, pero aún no es de uso generalizado, entonces aún tenemos que depender de la biopsia de endometrio, ¿no? Se está hablando ya de protocolos para manejar ganglios centinela, igual como hacemos con cáncer de mama, ¿ya? Se está hablando también de nuevas terapias hormonales, ya les he dicho que hay terapias hormonales de primera línea, pero aún están en estudios, ¿ya? Esto principalmente mujeres que no han tenido hijos o que desean todavía preservar su fertilidad, ¿no? Otro foco de la cual se está dirigiendo el tratamiento es justamente a brindar tratamientos que no produzcan tantos efectos indeseables como la radioterapia o la quimioterapia. En estadios avanzados, obviamente la inmunoterapia es uno de los factores que más parece estar viendo un futuro favorable. Pero son tratamientos caros, ¿ya? Y como les digo, no están todavía muchos de ellos en el uso común o digamos frecuente
de estos pacientes. Hay algunos que sí se están usando, otros que todavía están en estudios, ¿ya? Y ahí tienen ciertos nombres, ¿no? Uno de los más conocidos por nosotros es el bevacizumab, ¿no? Pero es caro, ¿no? Entonces, pero son opciones de tratamiento a futuro que pueden brindar una mejor sobrevida, sobre todo a aquellas pacientes que tienen enfermedad avanzada. El seguimiento, ya les dije, miren aquí, ya sabemos que las recaídas se van a presentar en su mayor porcentaje en los primeros años, en los primeros 3 años sobre todo, por eso es que ellos hacen un control cada 3 o 6 meses durante los 2 primeros años y posteriormente cada 6 a cada 12 meses hasta el 5.º año. Y así se debe hacer el control de una paciente que tiene esta enfermedad y siempre sospechar la posibilidad de una recaída, a pesar de que sea un estadio temprano. Brindarle siempre la posibilidad de que la paciente esté sana es muy importante porque le va a dar mucha tranquilidad. ¿Ya? ¿Se puede usar terapia de reemplazo hormonal en pacientes con cáncer de endometrio? No, está totalmente contraindicado. ¿Ya? ¿Qué otros tratamientos podemos hacer? En general, estas pacientes pueden hacer osteoporosis, por lo tanto hay que dar tratamiento específico para ello. Pueden presentar cistitis tanto por la enfermedad como por la radiación. Igual pasa con problemas en el recto. Entonces, a estas pacientes hay que darle un tratamiento especializado. ¿Ya? Otra cosa que yo puedo encontrar es alteraciones en el piso pélvico, dolor en la región de la espalda, en las piernas. Entonces, son tratamientos que posiblemente necesiten además cierta ayuda con otro tipo de medicamentos para aminorar esas molestias. Obviamente, generalmente estas pacientes hacemos linfadenectomía, entonces van a tener problemas de drenaje linfático, van a presentar edema en miembros inferiores. Hay que explicarles a las pacientes por qué está presentando ese problema. Puede alterarse la región del retroperitoneo, es rica en ciertos nervios, entonces puede tener alteraciones sensitivas, motoras, ¿ya? Con principalmente dolor en esta zona, sobre todo en la espalda, en glúteos, región pélvica. Entonces va a meditar que se dé cierto tipo de tratamiento que pueden ser analgésicos, inclusive medicamentos que tengan que ver con alteraciones de la ansiedad y de la depresión. ¿Ya? Otra sintomatología que voy a encontrar, sobre todo en mujeres jóvenes, es que se va a producir una atrofia, una disminución de la cavidad vaginal y sobre todo si esta es activa sexualmente va a tener dolor, va a tener molestias. Se han intentado muchos tratamientos, unos usan dilatadores, otros usan cremas humectantes, pero lo que definitivamente no pueden usar son hormonas locales, ¿ya? Ayudan, sí, hay que explicarle a la paciente, pero a veces después de la relación sexual aparece sangrado, aparece más dolor, hay que explicarle a la paciente que eso va a tener. ¿Ya? Muy bien, jóvenes. Hasta ahí la clase de hoy día. No sé si tienen alguna pregunta mientras les tomo la asistencia. ¿No tienen preguntas? Muy bien. Bueno, agradecerles nuevamente por su disposición a participar de una clase fuera del horario. Estudien este fin de semana. Hay que prepararnos para para el examen, así es que no se descuiden, por favor. Bien, voy a tomar lista, por favor. Amau. Presente, doctor. Arango. Presente, doctor. Buenos días. Barrientos. Presente, doctor. Buenos días.
Barrientos Quispe, Presente, doctor. Buenos días. Bolívar, Presente, doctor. Buenos días. Bueno Tribeño, Presente, doctor. Buenos días. Carvajal, Presente, doctor. Buenos días. Capón, Presente, doctor. Buenos días. Aico, Presente, doctor. Buenos días. Chile, Presente, doctor. Buenos días. Covarrubias, Presente, doctor. Buenos días. Curro, Ábalos, Escobedo, Presente, doctor. Buen día. Espinosa, Farfán, Presente, doctor. Buen día. Farfán, Presente, doctor. Buenos días. Herrera, Presente, doctor. Buenos días, Herrera. Huamán, Presente, doctor. Buenos días. Huanca, Presente, doctor. Buenos días. Huilca, Presente, doctor. Buenos días. Ramillo, Presente, doctor. Buenos días. Mendoza, Morales, Doctor, buenos días. Pañura, Presente, doctor. Peláez, Presente, doctor. Peláez, Presente, doctor. Buenos días. Villaca, Quispe, Ramírez, Presente, doctor. Buenos días, Ramírez. Rojas, Presente, doctor. Buenos días. Salas, Presente, doctor. Buenos días. Sánchez, Presente, doctor. Buenos días. Serrano, Presente, doctor. Buenos días. Solís, Presente, doctor. Soto, Presente, doctor. Buenos días. Terán, Presente, doctor. Muy buenos días. Torres. Presente, doctor. Buenos días. Muy bien, jóvenes. Doctor, disculpe. No salía mi audio. Presente, Curro, doctor. ¿Me escucha? Ya, muy bien, jóvenes. Es todo por hoy. Pasen un lindo fin de semana. Dedíquense a estudiar. Tenemos examen el día jueves. Por favor, para sus grupos de práctica, hasta el día miércoles voy a recibir las notas de sus grupos de práctica de esos profesores. Comuníquenles, ¿ya? Para que el día lunes y miércoles les tomen sus exámenes prácticos. Hasta luego, jóvenes. El día martes me parece que nos toca cáncer de ovario y tumores de... Voy a ver, yo les aviso, ¿ya? Gracias, doctor. Buen día. Buenos días. No Gracias, te doctor. olvides de seguirme